constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Randall Rivera Vargas, director de Noticias Monumental, en una nueva edición de Matices, este nuevo programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca establecer tertulias y debates sobre temas de profundidad. Es un espacio de análisis que hacía falta en las tardes en la radio costarricense para identificar tendencias y matices, como se llama el nombre del programa, para poder entender mejor la realidad nacional e internacional. Esta semana, por ejemplo, hemos girado sobre temas muy diversos. Hablamos de Crimea y de la situación en Ucrania, en un programa profundo, amplio, pero que estuvo bastante entretenido. Hablamos de las fábricas de cachorros, hablamos también de la película de Italia 90 ayer en un programa que gustó muchísimo, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante: el compromiso ético del gobierno de la República. Recuerdan ustedes que durante el traspaso de poderes, después cuando los iban a juramentar, todos los ministros y presidentes ejecutivos pasaban y firmaban una hoja. Bueno, ese compromiso que omite algunos elementos del documento original, digamos que es el del Partido Acción Ciudadana. Lo que pasa es que Luis Guillermo Solís tuvo que hacer una nueva versión, porque el gobierno no puede firmar un documento de un partido político. Ahorita lo vamos a ver con nuestros especialistas aquí en la mesa de Matices. Gracias a Stuart Marín, quien ya nos está reportando sintonía, dice buen tema el de la ética a través de Twitter. Son las 2:07 minutos. Recuerden, nos puede escuchar en vivo en cualquier parte del país, 93.5 en FM, nos puede escuchar por internet en cualquier parte del mundo, www.monumental.co.cr. Puede observarnos esta noche en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 minutos, y puede comunicarse con nosotros, plantear sus dudas, comentarios en nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter y Noticias Monumental en Facebook. Como es costumbre en Matices, vamos a iniciar con nuestro boceto, que es una especie de estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Con la juramentación del gabinete y presidencias ejecutivas que realizó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el mismo día de la toma de posesión, los máximos jerarcas firmaron un compromiso ético para el ejercicio de la función pública. El documento mantiene los principios del Código de Ética del Partido Acción Ciudadana, con el que Solís llegó al poder, pero elimina varios apartados. Entre ellos, el relacionado a las remuneraciones, que establecía la renuncia previa a cualquier mejora salarial siempre que la inflación acumulada fuera menor al 30%. Asimismo, los colaboradores del PAC se comprometieron a justificar sus viajes al exterior y rendir un informe, pero eliminaron del texto original hacer un balance ante el Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa. En el documento también se excluye la prohibición para usar placas especiales, vehículos de uso discrecional y pasaportes diplomáticos, de manera que los jerarcas podrán utilizarlos para desempeñar sus funciones. Por otra parte, impide el gasto de recursos públicos en bebidas alcohólicas, y el nuevo acuerdo lo avala en actividades protocolarias. En la misma línea, el equipo de gobierno de Solís omitió la norma de no aceptar que los nombres de los ministros aparezcan en las placas que se colocan en obras públicas, y eliminó por completo el apartado que los obliga a lograr la equidad de género en los nombramientos. Cabe destacar que también se establece que si alguno irrespeta la imparcialidad de las decisiones, la Constitución política y la ley, o acepta regalos del sector privado, podría ser removido de su cargo. Sin duda, un tema que tiene muchos matices, que le presentamos a continuación. Matices, por Radio Monumental.
porque la realidad tiene muchos tonos. Sus contrastes. Esto es Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les presentábamos el tema principal hace unos instantes, que fue o que es el compromiso ético del gobierno de Luis Guillermo Solís. Ese papelito, ese documento que firmaron los ministros y presidentes ejecutivos antes de su juramentación como miembros del gabinete de los ministros y como presidentes ejecutivos el resto. Gracias a Frank Álvarez, dice excelente tema. Como siempre, Marco Vinicio dice buenas tardes, reportando sintonía de Matices, y Estuardo Marín, les decíamos que nos estaba reportando sintonía. Voy a presentarles a nuestros invitados del día de hoy de lujo. Tenemos una mesa para analizar este tema. Está con nosotros don Ewald Tacuña, analista de Noticias Monumental. Buenas tardes, muchos años. Gracias por la invitación. Abogado penalista y analista judicial. ¿Qué tal, don Ewald? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes, y buenas tardes a don Oliviera, y a Isel y a sus oyentes. Gracias, don Ewald, por siempre ayudarnos tanto. También está con nosotros don Olivier Pérez, presidente del PAC. Lo voy a saludar de mano también de una vez, don Olivier. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a los estimables oyentes, y estamos aquí para servirles. Bueno, y la tercera pata del banco, porque está de moda esa frase, ¿se ha visto? Todo el mundo habla de las patas del banco. Analizando el día de hoy va a ser, o es ya, porque está entrando a la cabina monumental en este momento, el reconocido abogado constitucionalista y docente universitario don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, ya casi lo saludo. Ahora sí, don Rodolfo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho Buenas gusto. tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar con ustedes. Gracias a don Rodolfo. Bueno, como lo ven, tenemos una mesa de lujo hoy para analizar el compromiso ético del gobierno. Les decía, ese documento que firmaron los ministros y presidentes ejecutivos antes de ser juramentados en el primer Consejo de Gobierno. Tenemos a nuestro analista judicial, al presidente del PAC y a un reconocido abogado constitucionalista y docente universitario, les decíamos, don Rodolfo. Don Ewald, empecemos por lo general. ¿Qué le parece que el PAC conforme, bueno, el gobierno de don Luis Guillermo, conforme a lo que ha establecido el PAC históricamente, firme un documento con algunas diferencias, eso sí, con el que mantenía el partido? Creo que se tiene que entender como un signo, es característico del PAC. El PAC surge con un fuertísimo contenido ético, hace un planteamiento de rigor para el ejercicio de la función pública, donde lo que hace es básicamente precisar aspectos que tienen que respetar los funcionarios en el ejercicio de sus labores, y que es adecuado este recordatorio para los funcionarios, que es un recordatorio porque son normas que en todo caso están expresas en el ordenamiento jurídico, que no tienen, digamos, un tono distinto más que comprometer personalmente al funcionario, sobre todo en el tema que tiene que ver que en caso de incumplimiento le permite al presidente acoger la renuncia, que también les obligó a presentar simultáneamente, de manera que pueda prescindir de sus servicios por faltas de carácter ético, que es una sanción de carácter personal, y donde la relación de confianza entre el presidente y sus ministros es lo que está permitiendo que se firme digamos, código de ética. Don Olivier, en principio, como presidente del partido, ¿qué le parece que el gobierno de don Luis Guillermo inicie precisamente con la firma de este documento, que no es igual, insisto, y ahorita vamos a ver por qué no es igual al del partido? Tiene algunas leves diferencias, don Olivier. Muy bien, en primer lugar, estamos ante una normativa que le estaba imponiendo el actual presidente de la República. Ya no estamos hablando de un partido, sino del presidente de la República, a sus ministros o colaboradores más cercanos, como lo acaba de explicar don Ewald. Con eso les va a exigir, y posiblemente podrá exigir en algún momento la renuncia si no se someten a esas reglas que se le está poniendo. El Partido de Acción Ciudadana no ha tenido un código de ética,
es decir, no se ha aprobado un código de ética como una normativa como el estatuto u otros, o reglamentos. Lo que ha venido estableciendo constantemente es un principio ético que defiende, sobre todo en la función pública, que ha sido muy estricto y que, lógico, cuando se llega a la presidencia, en este caso está llegando un presidente electo por el pueblo, pero puesto por el Partido de Acción Ciudadana, y tiene que adaptarlo, porque aquí tenemos una situación tal vez que no se valoró en su momento, que es que el gobierno no es un gobierno que se puede seguir llamando PAC, es un gobierno del pueblo costarricense. Y allí, como tal, y el partido también, desde que existe, ha defendido esa posición de que no serán solamente partidarios los que van a gobernar en ese momento. Es decir, quiere decir que, como en este caso, por lo menos un 30% no son del Partido de Acción Ciudadana, además de que tienen prohibición por ley de participar o estar anexos a cualquier partido. Es ahí donde el señor presidente tiene que establecer reglas específicas o para el caso concreto. Sí, de hecho la legislación costarricense plantea la división absoluta entre el nuevo gobierno y el partido que lo llevó al poder. Por eso es que no puede usar el documento del PAC, sería beligerancia, de hecho, beligerancia política, de un gobierno de la República utilizar un documento de un partido político. Don Rodolfo, ¿qué le parece a usted la firma de este documento? Mire, me parece bien. Un gobierno tiene que tener unas normas de compromiso ético. Obviamente es necesario que esas normas existan. Casi todos los gobiernos las tienen. No me parece muy diferente a la que firmó Miguel Ángel Rodríguez cuando entró al gobierno. No me parece muy diferente a las demás. Para ponerlo en su contexto, no hay nada nuevo bajo el sol de la Toscana, digamos. Para empezar por ahí. Es verdad, y debo señalar, que a mí me parece más razonable este compromiso que el código de ética del PAC. Tal vez fue muy exagerado, creo que en la campaña está bueno el culantro, pero no tanto. El tema ahí, que obviamente, eso sí, es verdad, aunque un gobierno es distinto de un partido, cuando yo pido el voto con un compromiso ético, lo tengo que cumplir completo. No puedo, llegando al gobierno, quitarme unas partes, porque es un tema de cómo me presento yo ante el electorado. O sea, aunque a mí me parece más razonable lo que se firmó que el anterior, ciertamente no es, o sea, el votante, cuando uno vota por un partido, vota por unas reglas de ese partido, y uno asume que esas reglas son reglas que serán compromisos y llegan al gobierno, porque además son reglas que estaban pensadas para llegar al gobierno, porque si usted ve las que quitan, son reglas que se quitan de cuando yo voy a llegar al gobierno. A mí el actual, lo que se firmó me parece razonable, me parece que no es posible, digamos, para ponerlo claro, no es posible decir que no va a haber no va a haber posibilidades de publicidad. La publicidad a veces es indispensable. Es cierto que en los últimos años se ha abusado de esa publicidad, pero también es indispensable. Yo creo que tampoco se puede renunciar a las consultorías. En algunos casos es inevitable hacer una consultoría. Yo tengo presente en algún momento, la creación de un hospital. Es muy probable que los planos para poderlo hacer, o los planos para un acelerador lineal, si usted no tiene la competencia en el país, va a tener que contratar una consultoría que le diga cómo es una licitación de un acelerador lineal, porque son condiciones que a veces en el país no tenemos todas las condiciones para desarrollarlas, y en eso yo tengo claro. Hay nuevas modalidades de algunos túneles, en algunos casos, que requieren alguna consultoría internacional. Hay casos tecnológicos que el país no puede renunciar a tener unas posibilidades. Ahora, claro, debo decir que eso, que me parece razonable, yo tengo claro que en algunos casos no es consistente 100% con el planteamiento del código del PAC. Y digamos, María Antonieta solía decir cuando quedó la Revolución Francesa, que un jacobino ministro no es un ministro jacobino. Bueno, uno podría decir ahora, ¿será que un paquista ministro no es un ministro paquista, digamos? Eso es inevitable, ¿verdad? Es inevitable que ocurra.
Me parece, eso sí, que algunos temas como el uso del vehículo, me parece razonable lo que está ahí, no se puede prohibir. Usted, un gobernante y un ministro no tiene derecho a renunciar a la dignidad del cargo. Usted se va de paseo a su casa con su familia a un fin de semana, usted no debería usar vehículo oficial. Pero si usted va a una función oficial, usted lo tiene que usar. Porque usted no tiene como derecho, es decir, y se lo digo así, no es por gusto, no tiene usted el derecho a renunciar a las condiciones mínimas que le permitan ejercer el cargo con dignidad. ¿Por qué? Porque uno no vive en un mundo en el que uno, en el ámbito privado, uno escoge cómo vestir. Pero cuando uno va al trabajo, digamos, los abogados tendemos a usar saco y corbata, porque en los tribunales tal vez no nos reciben igual si no vamos. Los jueces en otros países usan la toga. Cuando usted ejerce una función, usted se pone una toga. No quiero decir la toga, una peluca, pero usted tiene una toga. Usted lo que demuestra en ese momento que se pone la toga es que usted ya no es el ser humano con el que usted puede ir a tomarse tragos, sino que ahí sentado en ese puesto usted representa un país, usted representa una dignidad, usted representa una institucionalidad y que tiene que comportarse de acuerdo con esa dignidad y esa... yo espero, obviamente, que ese compromiso se cumpla. Yo supongo que los miembros del PAC exigirán a los que fueron parte de su campaña que esas reglas también se cumplan, las de su propio código, porque el código es un complemento, o sea, es verdad que no sería aplicable a los que no son, pero si yo fui a pedir el voto con un código de ética, creo que debo cumplir ese código. Pero siendo consecuente, digamos, en lo personal, desde el punto de vista jurídico, ¿es vinculante? ¿No, igual? No, las reglas éticas, como código de ética, como está planteado como código de ética, el reproche es un reproche moral, es la sanción que puede ejercer la conciencia de la persona y eventualmente el órgano al que está escrito. Sin embargo, las normas que está planteando el código de ética reformado, digamos la versión 2, son normas que están en la ley de contratación administrativa, en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, en los principios que rigen los delitos funcionales en el Código Penal, de manera que, por eso yo dije, no es algo diferente, lo que digamos es una puntualización. Sí me llama la atención, y me parece que tiene razón don Rodolfo, en que aquí hay que tener claro lo siguiente: si quienes se postularon representando al PAC sostenían, y aquí lo bajé yo de la página web del PAC, el código de ética del Poder Ejecutivo, ellos sí no pueden, porque eso no sería beligerancia política, eso sería una interpretación incorrecta. Ellos sí tienen que respetar estas reglas, que son las que dijeron vamos a aplicar si llegamos al Poder Ejecutivo. Incluyendo ministros. Si fueron a pedir los votos, sí. Es que si llamaron a un ministro, vamos a poner, el actual ministro de Trabajo obviamente no es paquista. Si es alcalde por el PAC. Era alcalde por el PAC. Tal vez don Oliver me ayuda con algún ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, de Relaciones Manuel Exteriores. González, sí. A él no podrían pretender aplicarle el código de ética del PAC. Pero todos los que hayan sido paquistas, por ejemplo doña Elizabeth Fonseca, exsecretaria general del PAC, ella no puede rehuir su compromiso con el código de ética que públicamente promulgaba el Partido de Acción Ciudadana, porque no es beligerancia política, es congruencia política. Si yo dije que cuando llegue voy a aplicar estas reglas de juego, no se vale que cuando llegue las cambie, bajo el argumento de que no se le pueden aplicar a todos. Sí, efectivamente, los que somos del PAC tendrán que, y los que no son del PAC tendrán la versión esta diferente, que tiene 2 o 3 regulaciones distintas. Sin embargo, habrá que verlo, porque las regulaciones que se quitaron algunas son muy severas, claro. Y yo tengo cuestionamientos sobre si son regulaciones éticas o si son actitudes maniqueas. Bueno, veamos una, precisamente. Hay una que estaba en el del PAC, que no está en el de la administración Solís Rivera, que es la renuncia previa a cualquier mejora salarial siempre que la inflación acumulada fuera menor al 30%. A doña Elizabeth, según su interpretación, la cubriría. En la del PAC, a Manuel González no. En efecto. Así es, y no veo cómo pueda doña Elizabeth, por ejemplo, y yo estoy hablando de un caso que
digamos, por su, digamos, notoriedad pública, me fue fácil recordar, habrá otros. No veo cómo pueda doña Elizabeth justificar, desde el punto de vista ético, no jurídico, desde el punto de vista ético, separarse del código que el PAC prometió cumplir cuando llegaran al Poder Ejecutivo, que es diferente al código que se hace firmar y suscriben aquellos otros funcionarios de alto nivel que no pertenecían al PAC. ¿Y quién la ejerce? ¿Quién ejerce el control? Bueno, es que el compromiso ético del PAC tiene varias particularidades, y ahí es donde a mí personalmente, a pesar de que soy un poco quijotesco, si se quieren, mis actitudes en cuanto al tema de la ética, que no puede ser un solo discurso, me parece que el Código de Ética tiene un problema, y es que establece cuáles son las reglas, no establece cuáles son las sanciones. Problema número 1. Problema número 2, en una actitud que para mí es maniquea, dice: el código firmado por los miembros del Poder Ejecutivo que hayan sido del PAC, se le entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, como si el Tribunal Supremo de Elecciones tuviera la posibilidad de hacer algo más que siquiera por elegancia decir tomo nota y lo archivo, cuando no se lo devuelve le dice mire, esto no me toca. Y tercero, tiene aspectos de cruce de poderes. Por ejemplo, poner funcionarios del Poder Ejecutivo a rendir cuentas al Poder Legislativo, eso viola un principio de división de poderes, y entonces se queda uno pensando que si era efectivamente un planteamiento ético coherente y consistente, o si lo eran actitudes. Y es que esto me lleva a recordar un tema que quisiera que después, don Randall, pudiéramos discutir. Por ejemplo, en sus orígenes, y causó una fricción y una división severa en la primera fracción del PAC, en la Asamblea Legislativa, una de las prohibiciones era usar vehículos de la Asamblea Legislativa para fines de la Asamblea Legislativa. O sea, si los diputados, recuerdo un caso de un diputado que se le sancionó porque se montó en un vehículo de la Asamblea Legislativa para ir a una gira y volver a la Asamblea Legislativa. Y sin embargo, hoy escucha uno con mucha más sensatez y madurez al presidente de la Asamblea Legislativa, que es del PAC, diciendo que los vehículos se podrán utilizar para las giras de los señores diputados, que no se podrán utilizar para alcahueterías, como señalaba don Rodolfo, que pues, ya no se vale. Pero ya pasé el fin de semana. Exactamente. Don Olivier, ¿usted qué le parece? Lo que nos dice, lo que nos trae a la mesa de matices, que son matices precisamente de don Rodolfo y don Ewald. Absolutamente de acuerdo. Hay una cosa que sí hay que tener claro. El documento que firman Luis Guillermo y los ministros y viceministros, bueno, su gabinete, es un compromiso entre ellos. Y ese definitivamente tendrá su momento, don Luis Guillermo, hay que hacerlo cumplir como presidente y como tal, en el momento que uno de ellos falte a una de esas normas. El compromiso que hicieron nuestros partidarios para llegar al gobierno, ellos van a tener que cumplirlo. Y si no, tendrán la sanción. ¿Cuál sanción? Lo único que queda es la sanción moral, porque no podríamos aplicarle en el Tribunal de Ética nada, porque son miembros del Poder Ejecutivo. Y ese que no están, perdón que lo interrumpa, no son beligerantes en este momento, pero no dejaron de ser del PAC. Correcto. Entonces, ¿se atrevería el PAC a sancionarlos con la expulsión? Lo que procede es ver si hasta el que cumpla los 4 años ahí, o el periodo que les corresponda, y que quieran volver al partido, que el Tribunal de Ética tenga abierto un proceso. Pero es que no han salido del PAC. Por eso. Pero ellos tendrán que, en este momento sería, por lo menos yo tengo la duda, cómo podría ser que el Tribunal de Ética del Partido de Acción Ciudadana se entrometa sancionando a un funcionario que está en el Poder Ejecutivo. Es decir, casi como atrayéndolo. No, es que está sancionando a un partidario que no cumple con el postulado. Lo que sí vamos a hacer, y lo he dicho en varias oportunidades ante medios de comunicación, es hacer control político. No se vale lo que ha venido siendo en otros partidos políticos anteriores, en que porque era del partido político no se le hace control político, y se le hará control político desde la Asamblea Legislativa, que nuestros partidarios ahí, los diputados, sí pueden hacerlo el día que lo quieran, y se le hará control político desde el Comité Ejecutivo Nacional, o de la Comisión Política, o de la Asamblea Nacional. Desde ahí le haremos control político, y llamaremos la atención, porque esa es la sanción que pueden tener. Don Rodolfo, ¿a usted qué le parece? Y le sumo además algún elemento, por si lo tiene bien a usarlos, pero es que cuando don Olivier nos dice que no tiene claro, digamos, si se trata de beligerancia o no, que la única sanción que cabe es la moral, don igual nos dice que no es vinculante, me parece más a mí un acto de
populismo, no usando digamos, en el mejor término de la palabra, firmar el documento, porque finalmente quedan dudas sobre su ejecutabilidad, don Rodolfo. Bueno, hay un tema que seguramente los que somos abogados o profesores de derecho nos recordamos siempre. Obviamente la ética y el derecho tienen muchas cosas en común, es decir, establecen una cosa, son ámbitos de la deontología, es decir, de la ciencia o del estudio de los deberes, de cómo debemos ser. Hay unos deberes de orden ético, hay unos deberes de orden legal, ¿verdad? Los deberes del orden legal tienen un mecanismo de aplicación legal. Hay muchos deberes que son al mismo tiempo legales y son al mismo tiempo morales. Hay algunos que son deberes legales y que no necesariamente son inmorales, ¿verdad? Hay algunos que son deberes éticos y que no necesariamente son deberes legales. Repito que hay una gran coincidencia. Las reglas de la ética en la función pública, una vez establecidas por el ordenamiento jurídico, son reglas no solo de un código de ética, son reglas también legales y que se pueden aplicar, y se pueden aplicar sanciones. Pero hay algunas otras que no. Hay algunas otras que están en el ámbito de la sanción o el fuero interno o el fuero, digamos, del orden de un partido. Es decir, pueden ser normas, digamos, jurídicas, pero de un partido, de aplicación dentro de un partido. Por ejemplo, para un partido puede justificar, por ejemplo, la expulsión de un miembro de un partido por un tribunal de ética, aunque no haya incumplido una legislación nacional. Obviamente uno en esto distingue varias condiciones. Una cosa es meter la pata, ¿no? El funcionario público y el ser humano está sujeto a meter la pata, otra cosa es meter la mano. Y uno tiene que también tener esas distinciones, porque si todo es malo, uno pervierte la gradación o el grado de maldad. Hay errores humanos que, bueno, obviamente tienen que tener una aplicación, y hay acciones humanas contrarias a la ética y no olvidársele presentar un documento puede ser un acto ilegal, pero uno puede considerar, hombre, se le olvidó, no lo presentó a tiempo. Eso es muy distinto a, digamos, presentar un documento con falsedad ideológica, es decir, mentir, digamos, o esconderlo. Eso es otra cosa, ¿verdad? Y creo yo que los costarricenses debemos ir haciendo esa distinción porque es importante. Y también en los últimos años en la administración pública hay mucho funcionario público que básicamente se ve sancionado porque no siguió algún procedimiento de detalle, que, bueno, está muy bien que esos procedimientos estén establecidos, pero no podemos ponerlos a la par de comportamientos de tomar dineros públicos o desviar dineros públicos o violar la ley. Me parece que ahí hay distinciones que son fundamentales y de hacer. En el Código de Ética hay normas que coinciden con normas legales. Por ejemplo, en ese caso, a los tribunales y a los órganos competentes, incluyendo la Contraloría, incluyendo al Tribunal Supremo de Elecciones, digamos, por ejemplo, para un alcalde, puede tomar decisiones administrativas de orden en vía administrativa, de sanción, y hasta puede llevar a la destitución, cuando coinciden la norma ética con la norma legal. Yo repito una cosa, que me parece que este código es relativamente más sensato, porque uno no puede exagerar las normas de comportamiento. Yo creo, como lo dije antes, que si un funcionario debe ir a una gira en ejercicio de su función o con ocasión del ejercicio de su función, es muy distinto que un funcionario que usa un vehículo del Estado para beneficiarse personalmente. Me parece que si él va a ir a dar una conferencia, obviamente no va a uno pretender que además tenga que ir él pagando el costo. Si tiene que ir a reunirse la Asamblea Legislativa a Guanacaste, pues a mí no me parece irrazonable
que vayan en vehículos o en autobuses o en microbuses de la Asamblea Legislativa, porque van al ejercicio de su función. Otra cosa es distinta que yo use un avión y me vaya a una fiesta particular. A una boda o algo así. A una boda o algo así, eso es distinto, porque yo no voy a ninguna gestión propia de mi cargo. Pero si voy a una reunión que tengo que ir a hacer una inspección a la zona norte del país, porque en una comisión legislativa está investigando el uso, por ejemplo, los malos usos de los fondos que se están haciendo en la trocha, pues no me parece irrazonable que vayan con los vehículos que corresponden al ejercicio de su cargo, porque están en el ejercicio de su cargo. Como que un inspector del OIJ, si tiene que ir a hacer una inspección, no le vamos a pedir que además vaya en su vehículo. Está cumpliendo una función. Cuando uno cumple la función, ahí no hay problema. Por eso a mí me parece que la norma es razonable. Obviamente que corresponde al PAC ejercer la ética respecto de los que han sido partidarios, porque repito, uno sí tiene un compromiso frente al votante. Uno no puede pedirle al votante el voto con unos valores y unas reglas y unos programas y después renunciar a ellos. Eso no se vale, porque se pierde la fe en la democracia. La democracia está fundada en que nosotros también creamos que vamos a ir a defender esos valores cuando pedimos el voto, porque si no estaríamos engañando a la población. Pero repito, eso ya está en el ámbito del partido político. En el ámbito del Poder Ejecutivo, las normas establecidas me parecen razonables. Yo no soy tampoco muy amigo a ese tema que también puso Miguel, de no poner placa de una administración. Lo quitaron. Digamos que, lo estoy poniendo como ejemplo, porque me parece que al final la historia tiene un sentido. Es decir, uno le gustaba saber, esto fue hecho en esta administración, y eso no tiene ningún sentido morboso ni nada, es simplemente, además de rendición de cuentas. Yo tengo que rendirle cuentas al país. Usted se prometió hacer estas 20 carreteras, ¿las hizo? Sí, aquí están. ¿Cómo lo demuestra? Don Rodolfo, pero me interesa también su opinión sobre la tesis que sumó ahora don Ewald en la discusión, que él decía que, por ejemplo, para los ministros que son paquistas, rige el código de ética del partido, y para los que no son paquistas y vinieron de otro lado, como Manuel, que ponía el caso de don Oliver, no rige. ¿Usted comparte esa tesis? En un sentido estrictamente ético sí, en otro sentido jurídico no. Un funcionario público, una vez que uno asume un ministerio, un cargo público, uno ya tiene que renunciar a su partido. Uno no es miembro del partido, y tiene que hacerlo claramente. Usted ya tiene que pensar en todo el país. Usted ya no puede pensar en su punto de vista. Usted ya no es, por eso lo dije, lo expresé en la figura de la toga. Usted en ese momento es ministro, y es ministro de todos los costarricenses. Ya no de su partido, o es presidente ejecutivo de todos los costarricenses, no de su partido. Eso no quiere decir que usted no deba respetar los compromisos que lo llevaron a usted a ese cargo, los compromisos del partido que lo llevó a ese cargo, pero ya no como una regla de conducta obligatoria, porque no está sujeto a un tribunal de ética. Ya después el partido, eso sí, como lo decía bien don Olivier, cuando termina el cargo, puede, porque en este momento decir que ya no es funcionario del PAC, ya él no es funcionario del PAC, y no puede serlo, porque es ilegal incluso. Eso sería más que una violación a la ética, una violación a la ley y a la Constitución, en el caso de los ministros. Por tanto, cuando venza su cargo, el partido deberá ser consistente. Si actuaron contra sus códigos de comportamiento, deberá ser consistente y aplicar su código de partido respecto del futuro, ¿no? Sin perjuicio del código que existe a nivel del gobierno. Don Luis Guillermo, como presidente de la República, debe aplicar su código a nivel de gobierno. Para aprender, porque además de este programa, además de enseñarnos los matices, creo que a veces se vuelve didáctico, inclusive incluyéndome en el juego. Digamos, los diputados sí siguen perteneciendo al partido, para ellos sí rige el código de ética del PAC, don Oliver. Es que aquí la diferencia es la siguiente: si no podríamos llamar a un ministro
para que se defienda de una sanción que se le va a imponer en un tribunal de ética, porque tiene que hacer un escrito y tiene que participar dentro del partido, lo que tiene una prohibición. Sí. A eso me refiero. Los diputados no siguen la actividad política, por lo tanto, pues es la política en esencia en la Asamblea Legislativa. En el caso de lo que estábamos hablando, por ejemplo, yo no soy partidario, y lo confieso, no estuve de acuerdo con la norma de prohibirle a los diputados usar un vehículo para funciones propias. Es decir, lo que debe evitarse es el abuso, no el uso para la función pública. Sin embargo, ya existía la regla. Y a mí me dicen que ese diputado tiene que firmar aquí y comprometerse, y yo me comprometí. Y mis 4 años en la Asamblea Legislativa de diputado, yo usé mi vehículo para todos lados. Yo llegaba cansadísimo a regiones como el Pacífico Sur, mientras que uno de otro partido llegaba descansadito, con 2 o 3 asesores, refrescadito, el aire acondicionado, porque yo manejaba el mío, y yo llegaba muy cansado. Sin embargo, yo no iba a violentar la norma por la cual pedí los votos para el partido. Siempre hablamos, bueno, algún día hay que revisarlo, hay que ver esto. Cuando yo discutía con Otón de este tema, él decía que el problema que se daba era el exceso de abuso que hubo en la Asamblea Legislativa en su periodo, y que lo conoció muy bien, y ese exceso no se podía parar más que con una cortante norma como se le impuso al Partido de Acción Ciudadana, y que se logró incluso modificaciones en las leyes evitando estos tipos de abusos. Asamblea Legislativa, el alcohol y otras cosas más, incluso el control de los vehículos, porque era descontrolado el asunto. Pero hay que revisar estas cosas. Yo no estoy de acuerdo, porque yo ponía un ejemplo que los agricultores lo entienden muy bien. Si yo tengo un cafetal de media hectárea y lo puedo recoger toda la cosecha con mi esposa y 2 hijos, eso es todo lo que voy a hacer. Pero si tengo un cafetal que son 15 hectáreas, ya no lo puedo recoger con mi esposa y 2 hijos. Yo necesito contratar todos los trabajadores que sean necesarios para sacarlo. Es lo mismo en el caso de los asesores que se le exigen a los diputados, que no eran más de 4 en aquel periodo, ahora se están limitando más. Entonces el peligro es que se nos caiga la cosecha, y tiene que haber una racionalidad en ese tipo de cosas. Y también pasa con el asunto de los vehículos, y yo ponía el ejemplo, la parte también de un cafetalero. Bueno, pues si tenía media hectárea no necesita un carro para jalar esa cosecha, pero tiene 10, 15 hectáreas y es un montón de fanegas, 100 o 100 fanegas, va a requerir un vehículo, y por ser austero no lo compra. Entonces, ¿con qué lleva su cosecha al beneficio? Es lo mismo, creo que es un deber también del funcionario tener, no solo tener, sino, exigir, más bien, todos los elementos que requiera para hacer una buena función, y usarlos, no dejar de usarlos, y con eso correrse el riesgo, más bien, de incumplir, que es una de las partes que más me preocupa. Don Oliver, don Otón criticó los cambios en este código que firmaron los miembros del gabinete y los presidentes ejecutivos. Dijo que se restaban controles éticos, lo dijo aquí en Monumental. ¿Qué le parece? No, yo ya lo dije. Los que fueron nuestros partidarios y que llegaron a ese gabinete con los votos que fuimos a pedir, como haciendo la promesa que íbamos a cumplir ese código de ética, yo creo que están obligados. No creo, estoy seguro, están obligados. Esos, aunque hayan firmado otro documento, siguen obligados a lo que le dijeron al pueblo de Costa Rica que iban a hacer cuando estuvieran en poder. ¿Cómo van a ser sancionados? La sanción es moral, y la sanción no va a dejar de darse desde el mismo partido, como lo dije hace un momento, la Asamblea Nacional, la Comisión Política, el Comité Ejecutivo. Yo espero que como siempre hemos dicho, vamos a hacer ese control y vamos a llamar la atención a esas personas. Pero don Guillermo no podría usar cargo discrecional bajo esa tesis. No, la situación es que a los miembros, como incluso al presidente de la Asamblea Legislativa, nunca se le prohibió desde el punto ético del partido de que usara un cargo discrecional. El presidente de la República tampoco se le está prohibiendo. Eso no ha estado nunca como ética o como norma ética del partido. Ni los ministros. En los ministros, ahí sí tendría yo que ponerme a revisar, pero creo que a ellos les aplicaría la misma norma de cualquier diputado. Es que yo me imagino, por ejemplo, llegando un ministro, doña Elizabeth, pongamos el caso más, o doña Olga Marta, la secretaria general saliente del partido. Doña Olga Marta tendrá que llegar manejando el Consejo de Gobierno, el canciller llega con su chofer y con un cargo de la Cancillería.
Digo, al menos Luis Guillermo ha hecho un compromiso y lo hizo ante nosotros, ¿sí? Incluso cuando quedó electo, de que él seguiría viajando en su carro a la casa presidencial y volvería a su casa con su carro. Sí. Para efectos de lo que es la función pública va a tener su chofer y su carro, pero para viajar él va a ser como un funcionario más de cualquier otro ente que va en su carro y vuelve en su carro a su casa. Ahora bien, si eso lo está haciendo él, pues más obligados están los ministros, viceministros, a hacer lo mismo. Usted iba a agregar algo, ¿no? Sí. Y de hecho les iba a pedir tranquilamente, si quieren interrumpirse, levantar la mano para generar más una tertulia que una entrevista. Sí. Tal vez señalar lo siguiente, y es que me parece que don Olivier está poniendo en evidencia un problema de lógica, y es cuál es el sentido de los códigos de ética. Y en el momento en que el código de ética deja de tener la perspectiva de la dignidad de la persona, deja de tener como perspectiva procurar el mejor funcionamiento, el mejor servicio, no servirse, el mejor servicio, en ese momento los códigos de ética se desnaturalizan y caemos en especies de fanatismo. Como no usar el pasaporte diplomático. Por ejemplo, para mí es absurdo, incoherente, inconsistente que un ministro de gobierno viaje con un pasaporte ordinario porque se considera que es contrario a la ética usar pasaporte diplomático, cuando yo no logro encontrar la razón de ser de que el pasaporte diplomático significa un acto contrario a la ética, un acto contrario al bien común, al buen servicio. Otra cosa distinta es el abuso que pueden cometer los funcionarios en el ejercicio de la función pública. Pero eso no se corrige con prohibiciones de este tipo que para mí son absolutamente maniqueas. Yo obviamente que me parece que un funcionario, un ministro, no tiene derecho, no es que no pueda, es que no tiene derecho a dejar de usar su pasaporte diplomático cuando viaja a otro país en función de su cargo. Él está representando un país, él tiene que garantizar las reglas propias de las relaciones diplomáticas de Costa Rica en el exterior, y eso incluye decir con toda transparencia cuando va a un puesto de migración, decir: yo soy diplomático, yo represento un país y como tal no puedo renunciar a representarlo, porque hay unas reglas del derecho internacional que establecen un trato y un protocolo especial cuando yo soy ministro. Otra cosa es que yo abuse de la función del pasaporte diplomático y entonces trate de saltarme controles o de traer bienes que no corresponden en una valija. Eso es otra cosa. El funcionario público, ya como funcionario público, otra cosa es el código de ética del partido, pero un funcionario público, un ministro que viaja al exterior, no solo es que debería usar es que no tiene el derecho de dejar de usar el pasaporte diplomático, porque él representa un país y él tiene unas reglas y unos privilegios y unas inmunidades que son propias del respeto que debe tener un país a otro país. Yo, si viene un ministro del exterior a Costa Rica, yo no puedo tratarlo como ser humano corriente. Él representa a otra nación con la que nosotros tenemos relaciones diplomáticas y por tanto nosotros estamos obligados incluso a darle una protección especial y una seguridad especial, porque si esa persona, por ejemplo, tuviera un asalto en el país, claro, el país se vería en una responsabilidad internacional. Por tanto, yo igual pienso que un ministro, un jerarca que va al exterior, no tiene la obligación de usar su pasaporte diplomático. Él está representando al país y está representando, en ese pasaporte no debe representarse un privilegio, lo que debe representarse es una dignidad y una obligación de respeto a su condición de ministro. Y ese tipo de temas me parece por eso que es razonable que en el código del gobierno no se restrinja el uso desde el PAC también, desde 2006 desde el PAC hay prohibición de usar el pasaporte en lo que no es función pública, pero ya lo del lo que dicen bueno, no sé ahorita a qué documento está refiriendo, pero, al que tienen en la página web. Por ejemplo, yo puedo ponerle el ejemplo. Hubo una vez una comisión de diputados que viajaron al exterior donde iban de varios partidos. El nuestro, que no había hecho el trámite de pasaporte diplomático, se fue con su pasaporte normal. ¿Qué sucedió en ese viaje? Que resulta que
Usted sabe que cuando llega invitado por otra nación, pues le ponen horarios exactos y le ponen escolta a la hora exacta, le ponen la entrada al hotel a la hora exacta. Bueno, y resulta que el nuestro llega al aeropuerto, no sé qué país, si fue el que fueron, y sencillamente tiene que ir a hacer fila. Sí, pero y los escolta, las personas que lo esperaban, todo el mundo, tuvieron que esperarlo y al final ya no lo esperaron más y tuvieron que irse, y fue todo un caos para esa nación ver cómo hacían para sacarlo del aeropuerto y llevarlo a tiempo a donde tenía que presentar. Por eso, don Olivier, es que ahí el tema es, perdone que lo interrumpa, pero es que el código de ética del PAC, publicado en la página web al día de hoy, para el Poder Ejecutivo, es más, se llama Código de Ética del Poder Ejecutivo, es el nombre con el que lo tienen, dice, en cuanto a los pasaportes, que las personas que ocupen puestos públicos como resultado de nominaciones hechas por el Partido de Acción Ciudadana renunciarán al uso de placas especiales, pasaportes diplomáticos o cualquier otra ventaja personal. Por eso, usted lo bajó de la página actualmente. ¿Sí? Bueno, ahí debe haber un error, porque yo sé que bueno, esa norma, es que, donde precisamente de transparencia se empezó, bueno, ahí debe existir un error, como existen algunas publicaciones en la web, que pudo haber sido que se puso algo que no está actualizado. Yo tengo mis dudas porque ya eso lo habíamos discutido en relación a diputados o en relación al Poder Ejecutivo, porque yo bueno, yo sí, es el Poder Ejecutivo. Exactamente. Okay. Si se lo impusieron así, sí. Sí, bueno, es que ahí es donde, por eso, vea usted que usted pone en evidencia el absurdo de que, yo creo firmemente y reconozco que el PAC es quien introduce el tema de la ética como un tema prioritario en la política nacional, pero encuentro absurdo, por ejemplo, decir que usar un pasaporte diplomático es malo. No, es sentido, incorrecto. Ningún sentido. ¿Por qué? Porque ahí es el irrespeto, como bien lo señala don Rodolfo, a la dignidad del cargo, no es a la persona. Es que se va en representación o de la Asamblea Legislativa. Los diputados tampoco pueden usarlo. Bueno, yo estoy en la página. Sí. Me metí al código de ética de los diputados y diputadas. Dice el punto 2, las personas que ocupen puestos públicos como resultado de nominaciones hechas por el PAC renunciarán al uso de placas especiales, pasaportes diplomáticos o cualquier otra ventaja personal de esta índole que no sea indispensable para el desempeño. Lo fundamental en esto, como dije al principio, yo me tengo que excusar porque tengo una reunión y me da pena con don Olivier y con don Edward, pero creo que ustedes quedan con muy buenos intérpretes y de un tema fundamental. Me parece que en esto debemos tener cuidado a la hora de establecer algunas reglas. Un país sin reglas éticas, un partido sin reglas éticas es un partido perdido. Pero cuando uno exagera, lo que hace es pervertir las propias reglas, porque rebaja la categoría de las reglas, porque entonces se pone en el mismo nivel robar plata que usar pasaporte diplomático. Y no es el mismo que grabarse bailando en un video, es que esos son los casos que ocurren en Costa Rica. No es lo mismo. ¿No? Yo creo que uno, como en todo sistema jurídico, hay gradación, hay grados de violación. Hay una expresión de los demonios de Dostoyevsky, uno de los personajes, que decía que buscando la absoluta libertad viene el absoluto despotismo. Yo creo que uno en esto tiene que tener cuidado. Buscando unas reglas absolutas podemos dar en la ausencia de reglas necesarias. Me parece, y eso es una invitación a otro partido, yo obviamente que formo parte del Partido Unidad Social Cristiana, creo que debemos incluso renovar nuestro código de ética y ser incluso más estrictos en algunas cosas, lo digo con toda transparencia, pero creo que debemos tener cuidado de no introducir cosas que pueden ser en un momento populistas o populares, pero que pueden pervertir el sentido de las normas éticas. La ética es algo muy serio que no lo podemos banalizar. Y como no tenemos derecho a banalizarlo, tenemos que escoger bien cuáles son esas reglas con las que nos vamos a regir y ser muy estrictos en el cumplimiento de ellas. Pero cuando uno no las puede cumplir, porque la función pública se lo va a impedir, por la naturaleza de la función pública, digamos, el cargo de un ministro cuando viaja al exterior, uno se está obligando a romper una norma porque es inviable. Y entonces puede perder el valor que tienen las otras reglas, que sí son fundamentales y que sí tocan temas fundamentales, que son las que deben atenderse. Eso es una invitación a otro partido. Yo repito, yo pertenezco al Partido Unidad Social Cristiana, pero es una invitación a los demás partidos a que seamos muy estrictos en el tema de las reglas éticas, pero pongamos realmente lo que hay que poner, ni menos ni más. Si ponemos más,
le echamos agua a la sopa. Y nosotros lo que tenemos que es que garantizar que la sopa que vamos a cocinar sea la que nos vamos a tomar, es la que vamos a poder cumplir. Yo espero que este debate más bien abra un espacio para diálogo y en la esperanza de que todos los partidos avancen en una dirección ética adecuada, pero que no caigan en un exceso, porque al final se ven en la situación de enfrentarse a sí mismos y bueno, y puede ser que no puedan cumplirlos. Yo creo que con eso me tengo que despedir, con el respeto para todos los radios y para los compañeros de la mesa. Don Rodolfo, y entendiéndole y agradeciéndole además que haya venido, nada más me interesa, y puede ser lo breve que quiera, un punto, se los iba a preguntar a los dos, porque los dos son abogados, usted ha estado en juicios penales, don Oliver es abogado, sí, es que hoy está invitado como presidente del partido, pero usted ha estado en juicios complicadísimos, y don Rodolfo ha estado, como yo le digo, en el Santo Santorum del Poder Judicial, analizando en la Sala Constitucional temas complicadísimos. Voy a preguntarle primero a don Rodolfo para que se despida. Don Rodolfo, ¿usted cree que la primera vez que ocurra algo en esta administración, que toque, o el código, digamos, que roce el código de ética del PAC o el del gobierno, va a haber de alguna forma un lodazal jurídico? No, desde el punto de vista jurídico no, a menos que la violación al código coincida con una violación a una norma jurídica, aplicable jurídicamente. Pero obviamente tendrá un costo político y un control político, porque uno al fin y al cabo se obliga a las propias normas que uno establece para sí mismo. Sí. Es decir, uno y el resto de la población le puede decir sea consistente. Usted, si para usted eso es inmoral, usted no puede hacerlo, porque usted tiene que ser consistente consigo mismo. Yo creo que los partidos políticos debemos tener normas éticas, debemos ser estrictos en las normas éticas, pero debemos saber escoger cuáles son las que realmente son esenciales. Y recuérdese que hay una expresión también de un gran jurista francés que decía que la inflación de derechos, como toda inflación, no hace más que devaluar el objeto sobre el que recae. La inflación de deberes éticos, como toda inflación, no hace más que devaluar la ética. Entonces hay que tener unas reglas éticas muy estrictas, pero no devaluarlas agregando cosas que no son propias de la ética. Don Rodolfo, muchas gracias. Tatiana Blandón le dice, siempre un placer escuchar a Rodolfo Pisa. Bueno, así es que, don Rodolfo, muchas gracias, de verdad, por venir. Nos quedamos acá con don Egual y con don Olivier. Don Egual, la misma pregunta que le planteaba a don Rodolfo. Desde el punto de vista jurídico no va a haber, salvo, como lo decía don Rodolfo, que coincida la violación ética con una violación jurídica. Pero yo creo que aquí los políticos tienen que hacer una lectura adecuada y correcta de lo siguiente. La mayoría de las personas hemos seguido con alguna atención la primavera árabe. Estamos siguiendo con atención los movimientos sociales en Europa. América Latina no escapa a esos escenarios. Yo creo que la evidencia de la indignación del costarricense frente a la política tradicional se evidenció en esta elección, pero no hay que confundir que el cambio de partido político, el cambio de tipo de político, haya sosegado la indignación del costarricense. El costarricense está pendiente de ver que el discurso político sea coherente, sea consistente, sea adecuado. Si pierden esa consistencia, esa coherencia, el Poder Ejecutivo, vamos a tener a una ciudadanía costarricense mucho más indignada de lo que estuvo para la elección, y evidenciará un vacío de poder, porque simplemente la gente está harta del discurso que no guarda coherencia con las acciones. Entonces el riesgo de salirse de estos parámetros que se autofijan, porque la ética tiene esa particularidad, yo decido que acepto los límites que yo me autoimpongo o no. Si se salen de esos parámetros, sí van a crear un movimiento social que yo no me atrevo a medir en este momento, porque va a depender de la gravedad de esa traición al discurso. Don Olivier, usted
Usted lo decía ahora que cuando era diputado hablaban de que había algún momento que revisarlo. Ahora tienen la experiencia como partido de tener a un candidato llevado por ustedes en la presidencia de la República, y creo que aquí se enfrentan a una realidad en la que los obliga a desdoblarse sobre ustedes mismos, a revisarse, y creo que el tema de los códigos de ética son claros en esto. Se dan cuenta entrando, ¿verdad? Bueno, el gobierno de Luis Guillermo se da cuenta entrando de que hay algunas normas que están en el código del partido que simplemente no se pueden mantener porque son inaplicables en la función pública. Como presidente del partido, primero le pregunto si a usted le parece que es exagerado el código de ética del PAC. Bueno, recordemos que este código de ética nace en un momento de como una reacción a la situación que estamos viviendo dentro de lo que ha sido la administración pública, y que la está viendo precisamente, y fue el más estricto, el que más insistió sobre este tema, que fue Otón Solís, el fundador. Como todas las normas en el escritorio se pueden escribir muy bonitas, aquí Eva lo sabe, pero al momento del juez o la persona que la tiene que aplicar se da cuenta ahí que tal vez es imposible aplicarla, o de aplicarla es más el daño que el bien que puede causar. Ha habido normas, por eso existe la sala constitucional, incluso aquellas que son inconstitucionales. En este caso, nosotros tenemos la primera experiencia en la parte del Poder Ejecutivo, y también la vivimos como experiencia en el Poder Legislativo, y se ha hablado de modificar varias cosas, por lo menos atenuar. Claro, con la fuerte oposición de Otón Solís, que dice que eso sería quitarle el rigor a la norma, y que entonces la gente va a buscar alguna forma de salirse, y yo lo entiendo a él en lo querer ser riguroso, pero también tengo mis temores que esa rigurosidad puede causar también un parálisis de la misma acción que debe hacer el funcionario público y que está obligado a hacerla. Entonces, yo soy partidario, y creo que ya es hora que la Asamblea, muy pronto que nos vamos a empezar a reunir ya para ver toda la situación en que hemos pasado y la que estamos pasando, debe entrar, y una de las cosas que posiblemente va a estar en mi informe, es que debe entrar a discutir a una modificación de las normas éticas en esa forma. No quitarlas, no, tampoco es suavizarlas, no, es que hay algunas que en el momento que se hicieron, las hicieron de alguna manera reaccionando a una situación que las vuelve o inaplicables, o más bien, como lo acabo de decir, hace que el funcionario se paralice o paralice la función que tiene que hacer. ¿Será que las hicieron, cuando se hizo, pensando en un partido, no en un gobierno? Es decir, el PAC se encontró, y permítame decirle mi interpretación, pero se encontró con el éxito de golpe, ¿verdad? Digamos, el PAC nace en la primera elección, obliga a una segunda ronda, en la segunda elección casi le gana a Oscar Arias, digamos que es en la tercera elección donde les va peor con Laura Chinchilla, y gana su cuarta elección presidencial. De alguna forma avanzaron rápidamente, pero yo denoto de estos cambios que tal vez el código se hizo efectivamente en un momento histórico diferente, pero por un partido que lo pensaba como partido, no necesariamente cuando llegara al gobierno, don Oliver. Bueno, en primer lugar no estoy de acuerdo que nos encontramos el éxito de golpe. No, de golpe me refiero en el tiempo, sí, muy rápido. Tal vez, pero sí he visto, hace poco vi unos comentaristas en televisión diciendo de que, bueno, que era un fenómeno, que cómo era posible que un partido como este ha demostrado que con poco dinero se puede llegar a obtener una elección y ganar las elecciones. Sin embargo, no es tan simple. Es decir, nosotros hemos tenido entre 12 y 15 mil voluntarios aquí en San José y en el extremo de cualquiera de las fronteras de este país. Hemos tenido voluntarios tan valiosos como los que están aquí o los que hemos luchado, sin recibir un solo centavo, dedicando días enteros, incluso semanas enteras. Y eso ha hecho que ese partido haya crecido con ese voluntariado, porque hay un convencimiento y vino un momento oportuno con la situación que se estaba dando en el país, las situaciones que tan denunciadas de corrupción, y finalmente se le creyó al PAC. Por eso es tan delicado, y ahora ustedes lo decían, que cuando se está haciendo una campaña se pongan unas normas éticas que vamos a aplicar cuando lleguemos al gobierno, y cuando lleguemos no solo las podemos atenuar, sino que no las aplicamos. Eso es muy delicado. Sin embargo, hay que tener el debido cuidado. Aquí lo explicaba bien don Rodolfo Pisa, de no corromper en la misma norma ética haciéndolas inaplicables y dejando incluso mal paradas las buenas normas que sí deben de aplicarse.
Entonces hay que educar al pueblo, hay que educar en este caso a los mismos partidarios, en el sentido de que sí, hay que poner normas éticas, pero dentro de la misma, digamos, las mismas circunstancias, la misma sociedad donde nos estamos desenvolviendo y las mismas normas que la sociedad espera que nos apliquemos, y no extremos, porque hay extremistas, incluso estas normas, la menos extrema, si alguien quiere ir al extremo y causar todo un caos de índole, digamos, interno dentro del partido y externo hacia afuera, causando un gran daño político, digamos, a un partido o a un funcionario, pueden hacerlo, porque son normas que la menor se puede, incluso con lupa, hacer muy grande. ¿No le parece que tuvieron que hacer cambios ya en el código de ética del gobierno para adecuarlo a la función pública? ¿Usted cree que esto les traiga algún costo político, en el sentido de que, por ejemplo, se quitó, ya le digo, bueno, el tema de las placas en las edificaciones, el uso de licor en las actividades protocolarias, ¿verdad?, que yo lo considero muy razonable, creo que es razonable, pero en el código de ética del partido no se permite, en el del gobierno se permite para actividades protocolarias, pero resulta que alguien puede haber votado por el PAC porque le parecía que efectivamente nunca se debió de usar, y ahora se permiten actividades protocolarias. ¿Usted cree que pueda enfrentar algún costo político el partido por estos cambios? Tanto interno, digamos, en Sí. el partido, como hacia afuera, creo que sí. Y no me atrevería a decir qué tanto, porque vamos a ver, hay que analizar todo esto en la próxima reuniones de Comisión Política y de la Asamblea Nacional, habrá discusión, pero claro que sí tiene que haber un costo. Si, como usted lo acaba de decir, un partidario o una persona no partidaria decide llegar porque le simpatizaba esa norma y votar por nosotros, y ahora le dicen que no se va a aplicar, creo que sí, eso va a molestar mucho, y es una promesa que sería incumplida. Al menos yo considero razonable, porque hay gente, por ejemplo, el europeo siempre espera la copa de vino, Claro, es decir, y come con copa de vino. por eso, comen con una copa de vino. Nosotros los costarricenses usábamos el agua dulce, y ahora cualquier gaseosa, un refresco, pero un europeo se sienta y lo que necesita, ya es una necesidad, es la copa de vino, y no una, a veces son varias, en una cena, en un almuerzo, y yo no sé si hasta en el desayuno. Eso tenemos que entenderlo. ¿Cómo es que lo vamos a invitar a cenar y le vamos a poner un fresco de cas, por ejemplo, cuando eso no es lo que ingiere? Cuando Entonces, usted dice tenemos que entenderlo, perdón, es el partido. tenemos que entenderlo como ciudadanos costarricenses, que esa cultura para ellos es tienen como una necesidad la copa de vino, y nosotros en alguna forma deberíamos analizarlo en las asambleas para ver cómo se maneja esa norma, porque en la Asamblea Legislativa sí se logró quitar los licores, bueno, pero algún tipo digamos, de gaseosos o frescos o incluso hay un alcohol muy tenue que se ha usado en la Asamblea Legislativa, que yo no sé ni qué es lo que han servido, pero que yo lo he probado, que incluso al verlo, según que lo esté tomando, puede considerar que es un alcohol y que está prohibido desde el punto del Código de Ética del PAC. Sin embargo, me parece razonable que a visitas que llegan de esas regiones que sí lo necesitan o lo ven como una bebida necesaria, se les sirva. Voy a robarles unos instantes para ir a la última pausa comercial, si no me van a aplicar el código de ética a mí. Son las 3:13, vamos a la pausa y regresamos. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:17 de la tarde. Siempre abrimos la línea telefónica en Matices. Hoy sé que es un tema complejo, pero está abierta, 905-222-0000, 905-222-0000. Si ustedes quieren referirse a este compromiso ético firmado por la administración Solís Rivera, iba a poner mi apellido de primero, es la primera vez que comparto apellido con un presidente, tienen que entender. Ahí está, me dice, llenó la central, yo pensé que no iban a entrar. Adelante con la primera. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Antonio, Don Antonio, gracias por llamar, adelante por favor. de Curriabat. Gracias, don Antonio, adelante. Gracias.
Mire, a mí me parece que lo que ustedes creo que lo tocaron al principio y todo, cuando alguien quiere poner formar una ética de partido, lo hace contra otro partido, no pensando, jamás se pensó en que a un futuro muy cercano iban a ser gobierno, y ahora vienen estos roces. Y el principal culpable de todo esto es el señor Otón Solís, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias, don Antonio, por regalarnos su opinión esta tarde. Interesante su punto de vista, ¿verdad? Que cuando se hacen documentos se hace pensando en nosotros, ¿verdad? Y no en uno mismo a veces. 3:18. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alberto Gómez. Don Alberto, gracias por llamar. Adelante, por favor. Hablando sobre la ética y que las copitas de vino y eso. Ahora yo estaba viendo Canal 11, las noticias, y estaban presentando la encerrona que tiene el gobierno hoy. Sí, señor. Esas grandes, con manteles blancos, jugos de naranja en vasos, o sea, eso fue una comilona. ¿Por qué no todo el mundo llegó a la reunión ya almorzado de la casa? Entonces, ¿qué quedamos? O hay galletas o no hay galletas. Otra cosa, el taxi se lo encontró de golpe, porque si el doctor Hernández no hubiera renunciado, el cantar hubiera sido otra cosa. La segunda ronda hubiera sido entre Hernández y Araya. Gracias, don Alberto, por compartir con nosotros su opinión esta tarde. Son las 3:20, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Fabio Paniagua. Don Fabio, gracias por llamar. Adelante, por favor. Considero que en un código de ética, desde el funcionario de menor jerarquía hasta el de mayor jerarquía, debe de considerar que para cumplir realmente con las funciones debidamente tiene el derecho a exigir lo mínimo, ¿verdad? Con lo cual entra el tema aquí del uso y el abuso de lo que se le está disponiendo, pero también considerar el principio de razonabilidad, porque si no vamos a quedar en una situación en la que por ahorrar no se podría hacer lo que correctamente se debe hacer por falta de disponer los elementos que necesita. Gracias, don Fabio, por compartir con nosotros. Son las 3:21 de la tarde. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Félix Muñoz. Don Félix, gracias por llamar. Adelante, por favor. Mire, ahora estaba oyendo al señor Pisa, que estaba hablando ahí, defendiendo los derechos de los funcionarios públicos. Y me hace gracia porque del partido de él hubieron dos presidentes que lo que hicieron fue robar y dañar el partido de ellos, porque ese partido ya quedó casi que muerto y obsoleto. Pero ahora que tenemos a alguien que viene a defender un poco la corrupción y que quiere hacer algo por el país, entonces ahora lo criticamos. Yo no entiendo cómo en este país vivimos así. Como decía un amigo mío, mire, si agarran el chancho lo jalan por el rabo para que camine para atrás, camina para adelante. Si lo jalan de las orejas para que camine para adelante, jala para atrás el chancho. Así somos en este país, que no... cuando viene gente a hacer algo bueno, a sanear las cosas, más bien lo que hacemos es criticar y no aceptar las cosas que realmente necesitamos que corrijan en este país. Muchas gracias. Gracias, don Félix, por compartir con nosotros. Gracias, don Antonio, don Alberto, don Fabio, don Félix. Y nada más para ser absolutamente estrictos con la información que nos brindaba don Félix, hay una sentencia en firme contra un expresidente de la República declarándolo culpable. Hay una sentencia que espera la última instancia que declara un expresidente de la República inocente. Son las 3:23. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Moisés Rivera Guillén. Don Moisés, también compartimos apellido con don Luis Guillermo. Adelante. Muchas gracias, muy amables. Un saludo muy cariñoso ahí a todos los de que están en la cabina. Mire, mi comentario es el siguiente. Yo le voy a hacer un comentario no con el afán de criticar, sino para ponerlo como ejemplo. Yo trabajo en la Municipalidad de San José. Desgraciadamente en la función pública se da el gremio de la burocracia. Al burócrata que está arriba, digamos, lo que son la parte administrativa, lo que es alcalde o vicealcalde y todo eso, se les olvida que ellos son empleados públicos como cualquier otra persona, que ellos lo que lograron llegar a ese puesto es para administrar, no para, como dicen vulgarmente, no para sacarle pecho a los demás. Y desgraciadamente ese fenómeno se da mucho porque, al menos yo que me relaciono mucho con ese tipo de gente,
son muy pocas las personas que tienen humildad y parte de lo que son. Entonces, mientras nosotros no demos el ejemplo, estemos muy arriba o estemos muy abajo, no importa el puesto que tengamos, pero vale mucho, y lo que vale mucho es la buena comunicación y tratar de ser humilde. No es que yo soy humilde, pero trato de ser humilde, y desgraciadamente me imagino que en todas las instituciones públicas, sea del gobierno central y las dependencias de ellos, se da mucho ese fenómeno, porque yo lo veo mucho eso en la municipalidad. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, don Moisés, gracias, don Antonio, don Alberto, don Fabio, don Félix y don Moisés, y a las personas que quedaron en línea en central telefónica, gracias por llamarnos. Nos quedan 4 minutos de programa, así es que solo don Rodolfo había participado en debates aquí, pero le voy a dar 2 minutos a cada uno para que concluya. Lo dejo de último para que redondee los temas, don Oliver. Muy bien, hemos hablado de la ética. Don Oliver, nada más, ahí está apagado. Creo que la ética, no la vemos todos igual. Es decir, cada quien valora qué es ético, qué no es ético, incluso interpreta las normas. Y aquí lo que hay que tener cuidado es que estamos hablando de la ética en la función pública. Lo menos que esperamos de un funcionario es que haga bien su labor, porque eso es ético, que cumpla con sus horarios, con todo lo que se comprometió a hacer, y especialmente que haga las cosas que le gustaría que hagan con él, como está esa frase. Es decir, a nadie le gusta que le hagan algo indebido o que le quiten algo que es suyo, y en la función pública nos quitan cosas cuando no se hace lo que debe hacerse, o bien cuando la persona desvía ese esfuerzo o desvía incluso el dinero y nos quita lo que es nuestro. Todos esperamos el servicio público, todos esperamos que el gobierno esté atento en el momento que se requiera y que responda a las necesidades del ciudadano como tal, y no que rechace o que haga conflicto o que aumente los conflictos, incluso, porque eso puede darse entre un funcionario, y en esto que el funcionario, para poder cumplir, le demos las herramientas que requiera y que las utilice en forma debida, no como ha pasado en ocasiones anteriores, y que fue la reacción de este código de ética para evitar que estos funcionarios causen tanto mal, porque según tenía informes cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, que hablaba con los funcionarios que habían ahí, los carros, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, muchos diputados de hace muchos años los usaban para irse con una mujer a la playa, llevaban chofer, llevaban el licor de la Asamblea Legislativa, pasaban todo el fin de semana pagando hoteles en una playa, en una pura fiesta, y volvía y traía la factura y la cobraba. Y en las horas de almuerzo, en las horas de cena, pedían de langosta para arriba, nada más. Entonces, y esos costos los pagábamos los costarricenses. Incluso recuerdan hace poco los miles de colones que valoraron la bodega de licores que tenía la Asamblea Legislativa, que eran millones. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Habrán cosas que el funcionario tendrá que valorar en su momento, si actúa o no actúa, si lo hace o no lo hace, si lo considera ético o no ético, pero de alguna forma todos los ciudadanos nos vamos a dar cuenta si está abusando o no está abusando. Yo creo que ese momento, ese límite, ese espacio en el cual se puede mover el funcionario, todos los ciudadanos sabemos cuál es y dónde está rompiendo un límite que no debe hacerlo. Don Edward. Gracias. Yo creo que queda claro, y sobre todo las llamadas de los oyentes lo ponen en evidencia, el clamor por un rigor ético en la función pública es innegable. Y es que ética y política tienen básicamente la misma función, a partir del respeto de la dignidad de la persona, buscar el bien común. Me parece que una actitud ética que respete la libertad de las personas, que respete el principio de subsidiariedad, que respete la solidaridad y que busque el bien común en el ejercicio de la función pública es fundamental. Está el riesgo, que un poco lo hemos puesto en evidencia, de que los códigos de ética formulados casuísticamente o hepáticamente ponen en riesgo al funcionario público, porque lo compromete en absurdos o en incoherencias o en inconsistencias que después son difíciles de explicarle al ciudadano. Creo que es importante que la ética permee la política, pero que la permee en un acto propositivo. Un código de ética que lo que se dedica a establecer son prohibiciones es un código de ética que se ahorca a sí mismo. Es decir, no orienta hacia el bien común, sino que lo que hace es
limitar y limitar al funcionario público, pero sin darle un norte hacia el cual guiar la función pública. Y eso, el clamor del ciudadano, está clarísimo. Gracias a los dos por estar aquí esta tarde. Don Rodolfo Pisa, que tuvo que despedirse antes. Los dos fueron jueces, ¿verdad? Sí. Don Olivier fue juez, don Edward fue juez. Doña Sarela Villanueva, la presidenta de la Corte, estaba anunciando en conferencia de prensa a esta hora que crearán una jurisdicción especializada para crimen y narcotráfico crimen organizado y narcotráfico, que actuará desde San José para todo el país. Tema de matices segurísimo la otra semana. Jueces especializados en crimen organizado y narcotráfico. Creo que habíamos hablado hace algunos años aquí en Monumental de esto, del riesgo que tienen los jueces entonces, que usted designe o que la Corte designe para enfrentarse al narcotráfico. En Guatemala existen lo que se llaman tribunales de gran impacto. Claro. En Colombia fueron los tribunales y los juzgados de los jueces sin rostro. En Honduras. Es peligrosísima esa línea. Bueno, lo está anunciando la presidenta de la Corte. Vamos a planear de una vez un matices para la otra semana sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Sigue Así es la Cosa, don Alberto Cañas, Álvaro Fernández, Fernando Durán Ayanegui. Después sigue Origrana, después Pelando el Ojo, y a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.